Buenas, ¿qué tal? Ahora sí, vamos a estar hablando con uno de los mejores, que es Javier Milei. Puse música para que no se embolen mientras tanto. Ahí está, ahí está. A ver, a ver. Hola Hola Javi, Ignacio, querido. ¿cómo estás, Nacho? ¿Todo bien? ¿Me escuchás? Te escucho perfecto, ¿vos? Fantástico, ¿cómo estás? Bien, bien, por suerte. Acá en Me Rosario alegro. recién ahora están empezando a ir un poquito para atrás porque empezaron a subir los casos, pero bueno, dentro de todo, tuvimos más libertad que otras partes, más que Buenos Aires seguro, que capital. Bueno, cosas que pasen. Digo, si, Javi, si tenés, si vivís en un distrito muy opositor, te castigan. me imagino. ¿Y vos cómo te vas llevando con eso? Te están metiendo muchas trabas en lo que es tu vida personal? Porque hay veces que sé que te han jodido. Mira, o sea, yo digamos, de todo, mira, yo como economista de base matemática, que ha sido históricamente la base de mi formación, entiendo la naturaleza del problema de maximización sujeto a restricciones. O sea, eh, la cuarentena, en lugar de tomarla como un evento en el cual, digamos, me enojaba y puteaba y, digamos, si no y hubiera entrado en un círculo vicioso, preferí, digamos, capitalizarla. Eso me permitió que para fin de abril, junto a Mariano Fernández, terminamos un libro que se llama La gran estafa de la política, eh, y el subtítulo es El keynesianismo como sustento teórico de una estafa colosal. Después, una vez terminado eso y a la luz de las notas que yo estaba escribiendo, eh, ahí básicamente Galerna, el dueño de la editorial, me propone un libro, digamos, me propone escribir Pandenomics. Me encantó la idea y bueno, me puse y lo escribí, de hecho ya está dando vueltas, digamos, la tapa del libro, porque lo voy a estar presentando el 14 de agosto Bueno, bien ahí. por Ticketed Live, claro, o sea, vamos a hacer un streaming y digamos, bueno, de hecho los que quieran comprar las entradas las pueden comprar por ticketed.com.ar, o sea, y entran ahí. Uno de los espectáculos que está ahí es eh, justamente mi presentación de Pandenomics, que bueno, o sea, no solo que presento el libro, sino que hay un montón de sorpresas divertidas. Digo, por ejemplo, el inicio tiene que ver con el prólogo del libro y lo hace Leonardo Facco, que es quien escribió el prólogo, que es un periodista italiano, libertario, que creó el Partido Libertario en Italia. Y no solo eso, sino que además él vive en Bérgamo, que fue, digamos, el epicentro mundial del coronavirus. Y en ese contexto, vos sabés que a él, digamos, le murieron dos primos y le murieron cuatro amigos muy cercanos. Y esto no es un tema menor porque no es que, digamos, o sea, él tiene una negación para con el virus, por decirlo de alguna manera. Sí, claro. Eh, pero eso no le quitó objetividad analítica. Él, de hecho, hizo un compendio, que es un libro que publicó en Italia. Es un libro de casi 450 hojas, donde él hace participar a 30 especialistas
y bueno, y muestra básicamente la farsa, digamos, que representa la falsa pandemia, o sea, porque a mí, a ver, muere más gente de gripe por año y nadie lo llama pandemia, ¿me comprendés? O sea, Sí, y es claro. algo, yo entiendo la definición de pandemia, que es una enfermedad que está por todos lados del mundo, ok, o sea, me parece, digamos, ahora digo, vos no hablás, no sé, el año pasado no hablamos de la pandemia de la gripe. El año pasado, digamos, o sea, cuando vos mirás este tipo de enfermedades, o sea, eh, te das cuenta que los números no, digo, no dan, no dan, la verdad que no dan. O sea, te hacen un escándalo por lo que van muertos de coronavirus, que están en 3.000, no sé, acá en Argentina, y durante lo que va de la cuarentena, que son casi 130 días, estamos hablando de 130.000 personas. Pues digo, entonces, ¿dónde está? Hay un problema de orden de magnitudes. No, y Es, además los muertos que van a venir por las consecuencias económicas, ¿no? Porque Alberto siempre dice que de la muerte no se vuelve, bueno, es verdad, pero de la pobreza en Argentina se vuelve. Si después de cada crisis tenés un 10% más de pobres, ¿no? sí, sí, ahí mm, está bueno el punto. O sea, yo de ahí en Pandenomics yo lo cuantifico, pero lo cuantifico a nivel internacional, ¿no? Porque básicamente yo lo que hice fue un research, ¿sí? Cuantitativo me nutrí de distintas cuestiones y además desarrollé un modelo económico y, y con eso también analicé la economía, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante porque yo creo lo primero que quiero que se quede claro es el problema de orden de magnitudes, ¿no? Porque vos fíjate, la, la Organización Mundial de la Salud amenazó con que esto iba a ser una nueva peste española. Entonces, digo, uno tiene que ir y buscar los datos. Entonces, lo primero que tenés que mirar es, mira, hay unos estudios de demografía que hace las Naciones Unidas que son buenísimos, ¿no? Entonces, cuando vos mirás, vos sabés que el primer estudio demográfico Naciones Unidas lo hizo en 1958 y hizo una predicción para el año 2000 y el margen de error fue del 3,6%. O sea, en una proyección a 42 años eso es literalmente nada, o sea, es una cosa impresionante. Y cuando vos mirás los estudios que hacen son, pero tremendos, tremendos estudios. Entonces, por ejemplo, vos podés encontrar la recalibración de las proyecciones del 2019 y te dice, mira, en el año 2020 van a morir 60 millones de personas. 60 millones de personas son cerca de 165.000 por día. Y la verdad es que el coronavirus para llegar a ese número tardó ciento y pico de días. ¿Me comprendés? O sea, entonces estaba claro que no representaba ni siquiera el 1%, o sea, 0,1, ¿me entendés? O sea, había un problema de orden de magnitudes. Claro, El la otro reacción al tema, problema fue más que el problema, ¿no? bueno, justamente eso era lo que iba a explicar ahora, justamente lo que acabas de decir vos, Nacho, o sea, perfecto, o sea, esa es la conclusión de lo que voy a decir ahora. Perdón, perdoname, no No, sabía. no, no. No, man, no, es que no, me parece perfecto, porque quiere decir que estás informado. O sea, yo lo único que voy a hacer ahora entonces es nada más que adornarlo numéricamente, pero conocer la conclusión. Es decir, la realidad es que el remedio fue peor que la enfermedad. ¿Por qué? Porque vos, cuando tenés digamos, la amenaza de la Organización Mundial de la Salud diciendo que esto va a ser una nueva peste española, ¿qué haces? Buscar los datos de la peste española. La peste española ocurrió a finales de 1918, inicios de 1920, o sea, de 1918 a 1920. Y eso tomó lugar en 4 oleadas que infectó a un tercio del planeta Tierra, tuvo una tasa de letalidad del 6% y la cantidad de muertos, por ende, fue de 2% de la población mundial. O sea, que mató a 39 millones de seres humanos. O sea, eso fue la peste española. Ok.
Si vos hubieras puesto eso en los términos de la población de hoy, estaríamos hablando de 2.600 millones de seres humanos infectados. Estamos en 13 millones, Nacho. Digamos, le pifiaron por 200, negro. 200 veces le pifiaron. Y además los números están inflados. O sea, muchos saben que esto es una mentira, el orden de La, magnitudes, porque la ante la OM, duda te anotan. No, la no, pero, OMS, sí, termina, dale. pero permíteme que haga el argumento, porque esto está bueno. Entonces, y la cantidad de muertos, si hubiera sido en línea con lo que decía la OMS, tendrían que haber sido 160 millones de muertos, estamos en 600.000. O sea, hay un problema de orden de magnitudes que le han pifiado en un rango de 200 a 300 veces, según como lo tomes. O sea, ese es el primer punto. El segundo punto es, como la Organización Mundial de la Salud amenazó con una nueva peste española, el problema radica en que los países tomaron medidas de cuarentena en línea a esa amenaza. Y esto es muy importante porque esto impactó en el PBI, o sea, en la tasa de crecimiento del PBI. Porque no es que los países no hicieron cuarentena, sí, hicieron cuarentena, o sea, ese es el problema. Entonces, fíjate esto, hay un trabajo muy bueno que hicieron Robert Barro, Ursúa y Weng, o sea, y ahí ellos hacen un análisis donde tratan de estudiar lo que pasó con la peste española. Entonces toman una serie de tasas de crecimiento para un conjunto de países del mundo y que representaban cerca del 90% del PIB mundial. Y entonces lo que analizan es que entre el año 1901 y 1929, y ahí vos tenés dos eventos, tenés el caso de la Primera Guerra Mundial y la peste española. Entonces, en la serie, donde está la Guerra Mundial, son todos ceros salvo los muertos en la Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, y lo mismo hacen con el caso de la peste española. Son todos ceros salvo los, los periodos, los años 1918, 1919 y 1920 que ponen los muertos por peste española. Cuando hacen ese estudio le da que el PBI per cápita, la tasa de crecimiento debería caer en 6 puntos porcentuales. Si vos Bien, considerás que el PBI viene dado por la variación del PBI, viene dado por la variación del PBI per cápita más la variación de la población, como la población crece 1, pero morirían 2, entonces te da que el PBI tendría que caer 7 puntos porcentuales. ¿Por qué es importante esto? Porque el Fondo Monetario Internacional tiene otra metodología que trabaja país por país. Y en ese contexto que el fondo trabaja país por país, en enero, cuando hacen el World Economic Outlook, ellos estimaban que el PBI en el mundo iba a crecer 3%. Y que después, o sea, las nuevas estimaciones es que cae 4%. O sea que en el fondo estamos más o menos en el mismo orden de magnitudes. ¿Y por qué es importante esto? Y esto es, digamos, lo que empieza, o sea, quiere decir que efectivamente las caídas del PBI están acorde, sí, a lo que fue la peste española, pero sucede que esto le pifiaron por 200 veces, entonces quiere decir que el 99,5% de la caída del PBI, en la tasa de crecimiento del PBI, está explicado cuarentena, por la cuarentena y no por la pandemia. O sea, se ese entiende es el perfecto. primer punto. O sea, acá el quilombo lo causó la cuarentena, no la pandemia. Ese, te diría, es primer resultado importante. Ahora, ese resultado tiene un montón de efectos colaterales. Y sí, Ejemplo, en el primer trimestre del año se perdieron 4,5% de las horas trabajadas del mundo. Eso significa que se perdieron 130 millones de puestos de trabajo. En el segundo trimestre se perdieron 10,5% horas de trabajo. Eso significa que se perdieron 305 millones de puestos de trabajo. Esa caída
¿sí? de las horas de trabajo implicó que el salario real cayera 60%. ¿Sí? Además, la cantidad de trabajadores pobres, ¿sí? digamos, porque vos tenés que pensar que el 62% de los trabajadores del mundo trabajan en el mercado informal, 47 puntos de esos 62, o sea que también son 47% del total, esos estaban muy afectados por las decisiones de la cuarentena y eso implicó que los trabajadores, digamos, la cantidad de trabajadores que pasaron a la pobreza fueron desde el 25% a casi el 60%. Al mismo tiempo, lo que vos tenés es que la cantidad de pobres extremos en el planeta Tierra saltó de 5 a 15, o sea, mandaron la pobreza extrema a 780 millones de seres humanos. No solo eso, sino que además eso implicó que las personas con riesgo de inseguridad alimentaria de 135 millones saltara a 265 millones. Y Obvio. el correlato de esto es que las medidas impulsadas por la Organización Mundial de la Salud terminaron matando a 30 millones de seres humanos de hambre. Donde, por ejemplo, vos tenés que lo que vas a tener es que a lo largo del año y por cómo va transcurriendo la pandemia, ¿sí? o fraudemia, llamala como quieras, están muriendo 10 millones de niños por mes, como de hambre. Es más, hay 100 millones de chicos que no van a recibir sus vacunas por el modelo de cuarentena seleccionado. Entonces, verdaderamente, esta gente ha causado un desastre enorme, o sea, un desastre enorme. Y lo peor de todos es que el alumno estrella es Argentina, que es el país que tiene la cuarentena más larga del mundo y más profunda del mundo. Y, y esto también es un tema no trivial, porque todo esto para mí se está utilizando, es parte de o sea, ya se convirtió parte de un plan macabro donde verdaderamente pareciera que están buscando hacer quebrar a las empresas, o sea, yo creo que ya hay una intención declarada de hacerlo. Por eso Argentina tiene la caída del PBI más grande del mundo, ¿no? Digo, o sea, Argentina que ya venía de caer ponerle 5,5% en el primer trimestre, estoy redondeando, obviamente. Sí, En abril cayó 26,4, en mayo cayó 20, en lo que sí, va un del desastre. año acumula una caída del 13%. Es esperable, digamos, fíjate que ya, digamos, se parece mucho al tipo de caída que tuvimos en el 2002, cuando el PBI cayó 10,9%, la inflación fue 41%, hubo 25% de desempleo y la pobreza llegó al 55%. Bueno, Digo, hoy pero el según vos, desempleo. esta es la peor crisis de la historia, ¿no? A la que nos estamos enfrentando, ¿no? O la que nos vamos a enfrentar. Sí, yo creo que vamos camino a la peor crisis de la historia económica y social de Argentina, porque Perdóname, vos en tus cálculos estimaste cuánto caería el PBI este año, con tus números. no, yo no hago cálculos, o sea, no creo en esa metodología. O sea, durante mucho tiempo justamente me dediqué a hacer simulaciones y, digamos, y yo entiendo la lógica de una simulación, pero las proyecciones son otras cosas. O sea, Bien, tienen un aspecto parecido, pero no son los mismos. Una cosa es que vos simules algo. Es decir, vos agarrás, calibras un modelo, ves que funcione y después le pones shocks y lo simulás. Eso en realidad es una cosa. Otra cosa es hacer una proyección. ¿Por qué? Porque el problema de la proyección, vos ahí ya digamos, o sea, todos los supuestos, porque alguien podría decir, bueno, es lo mismo que una simulación. No, porque para que la simulación coincida con la proyección, digamos, en el fondo se tendrían que validar todos esos supuestos.
y Ok. difícilmente, digamos, vos puedas validar en la vida real todos esos supuestos. Entonces, eh, me parece que, digo, vos podés describir analíticamente el problema y te vas a dar cuenta, digamos, pero bueno, eso requiere también mucha gimnasia. O sea, yo lo que pasa es que durante muchos años hice modelos de simulación y entonces eso, digamos, te da una gimnasia para entender la naturaleza del problema eh, y entonces Javi, tenés claro qué hacer y qué no. yo lo que te quería preguntar un poco, ¿no? Porque cuando empezó todo este tema del COVID, de la pandemia, cuarentena y todo, al principio como no se conocía bien, ya al toque, viste, el 20 de marzo decretan la cuarentena, que al principio creo que iba a ser por 15 días y después se terminó haciendo lo que a veces denominamos cuareterna, ¿no? Ahora, yo entiendo por ahí que los políticos, obviamente, cuando ven a la sociedad asustada, se aprovechen, se froten las manos y digan, esta es la mía, empiezo a intervenir, empiezo a avanzar. Ahora, el problema creo que acá, a ver vos qué pensás, es en la demanda que había por parte de la sociedad de pedirle a los políticos que intervengan, porque en un momento, ahora ya se vio, ahora ya está dando marcha atrás eso, pero al principio es como que la sociedad te demandaba que pongan cuarentena. Y también creo que eso tiene que ver con una clase política, particularmente la Argentina, que en vez de envalentonarte o decir me pongo más fuerte, causó o hizo que circule el pánico en la sociedad. A ver, yo creo que ahí hay varias dimensiones del problema. Yo, de hecho, en Pandenomics, en mi nuevo libro, hay una sección donde justamente hablo de la lógica de la cuarentena, que además se nutre de las matemáticas de una epidemia, que es lo que hago en la parte uno. Y ahí, digamos, yo explico la interacción de tres elementos, que básicamente es, uno es lo que tiene que ver el uso, digamos, el miedo, el rol del miedo en todo esto. Bien, Después está, digamos, eso yo digamos, lo tomé, digamos, de un trabajo de Manes, o sea, yo soy amigo de Facundo Manes. Y entonces en la interacción del rol del miedo en todo esto, digamos, él me, digamos, de hecho me permitió transcribir algunas partes de uno de sus libros y, digamos, cosas que yo hago citándolo y ahí digamos, yo lo reproceso en la lógica de la pandemia. bien, entonces lo primero el Después, miedo. sí, 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 pero sí, es todo un proceso esto. Lo primero hay que entender la matemática, después, o sea, está el rol del miedo. Yo digo, te estoy cantando lo que voy a contestarte. Después está el tema del uso político de la peste. Esto, digamos, surgió de un diálogo que tuvimos con Agustín Laje, eh, quien fue el que me recomendó la lectura de Foucault, de un libro que se llama Vigilar y Castigar, de 1975, y muy especialmente el capítulo 3 que tiene que ver con el tema de la disciplina. Foucault en una sección se desarrolla el caso de la peste en una ciudad de Francia a fines del siglo XVIII. O sea, y la tercera parte conceptual, al margen de la cuestión matemática de la pandemia y la cuarentena, es el trabajo que hicieron el doctor Ricardo Manuel Rojas y Andrea Rondón García, una economista venezolana. Ellos escribieron un libro maravilloso, 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 así tres veces lo digo, que se llama La supresión sistemática del derecho de propiedad como delito de lesa humanidad, el caso de Venezuela. Eso es lo que, digamos, lo que vos tenés que interrelacionar para llegar a la explicación. De hecho, ahora cuando yo el 14, digamos, presente Pandenomics, eh,
ahí, digamos, que lo que te conté antes en Ticket Live, ese streaming. De hecho, yo voy a tener las participaciones de Facundo Manes, de Agustín Laje y del doctor Ricardo Manuel Rojas, justamente explicando estos fundamentos. Y básicamente, yo digo, ahora voy a darte una cosa muy sintética, porque te imaginas que Sí, claro. creo que debe ser como casi 40 hojas del libro esto, o 30. Eh, es interesante que cómo se interrelacionan todas estas cosas. Lo primero que hay que tener en cuenta es la lógica de la cuarentena. O sea, primero hay que explicarle a la gente es que, bueno, los infectólogos no saben un porongo de matemáticas, ¿sí? Entonces, a lo largo de estos días que ha durado la cuarentena, uno los ha escuchado decir cosas verdaderamente estúpidas, o sea, pero literalmente, o sea, ¿por qué? Porque no saben de matemáticas. O sea, te diría que mi problema con los infectólogos son, uno es, no entienden la diferencia entre el equilibrio parcial y el equilibrio general. Por ejemplo, vos vas al médico, tenés algún problema, el médico te dice, bueno, mira, Nacho, te tenés que quedar un mes encerrado en tu casa. Y vos decís, pero negro, no puedo, Ah, tengo que tengo laburar, que si no me cago laburar. de hambre. Claro, entonces te agarra y te dice, pero no, usted no entiende nada, lo que es lo primero sobre todas las cosas es la vida, que esto, que lo otro. Dice, sí, bueno, está bien, pero viste, Dios, si yo me quedo en mi casa y no laburo y mis ingresos se hacen cero, o sea, digo, me voy a cagar de hambre y me voy a morir de hambre. O sea, digo, inexorablemente tengo que tomar el riesgo, por decirlo de alguna manera. Pero al margen de esa situación extrema, suponete que en el laburo no te echan, o si tenés un laburo informal, tenés ahorros para hacerle frente, tenés amigos que te hagan la gamba, tenés familiares que te pongan la guita. Ahora, ¿cuál es el problema con eso? El problema es que eso es válido en equilibrio parcial, pero esa situación llevada al equilibrio general es un disparate, porque aquellos que a vos te podían dar contención y permitir hacer todo ese proceso de encierro, ahora no lo podés hacer porque, digamos, o sea, los que te podían ayudar ahora no te pueden ayudar. Es decir, Ah. por lo tanto, el primer problema que tiene es un problema, digo, de lo que tiene que ver con no entender la diferencia entre un equilibrio parcial y un equilibrio general, y eso lo ves en el desastre causado en la economía. Punto uno. Sí, pensar que no hay que generar, salir a generar riqueza todos los días, ¿no? Por eso, digo, primer punto, los tipos no entienden la diferencia entre equilibrio parcial y equilibrio general. Segundo problema que tienen y que también es grosero es que carecen de orden de magnitudes. Yo, digamos, te di el caso de la peste española, donde vos, la peste española se ha puesto el número de hoy es 160 millones de personas. Son 450.000 por día. Recién llevan 600.000 en casi 200 días. O sea, ¿te das cuenta de lo que te digo? O sea, carece de total orden de magnitud y los tipos tiraron números a la marchanta, le pifiaron por 200 veces, o sea, hicieron un desastre en la economía del mundo, pues los tipos, o sea, carecen de orden de magnitudes. Es más, yo, digamos, recuerdo un día a un personaje hablando en C5N, pues estaba esperando verlo a Rafael Bielsa, con quien si bien tengo profundas diferencias ideológicas, tengo una excelente relación. Eh, porque digamos, siempre es bueno escuchar a un tipo inteligente, aun cuando, digamos, en especial si no piensa como vos. Claro. Entonces siempre tenemos diálogos muy, muy Bueno, está bueno ese fructíferos. mensaje. No, bueno, digo, o sea, mirá, si alguien cree que porque Rafael Bielsa pertenece a la izquierda del peronismo, no es inteligente, si alguien piensa eso es un pelotudo, o sea, es un tipo de un background intelectual impresionante, ¿me entendés? O sea, y es un Está muy placer bueno de... está muy bueno que lo digas vos porque justamente gran cantidad de jóvenes se han metido al liberalismo o a las ideas liberales gracias a vos y está bueno que lo digas. No, pero digo, o sea, pero a mí, digamos, o sea,
digamos, yo tuve la oportunidad de trabajar con él en la compañía donde yo trabajo. Y la verdad que trabajábamos cuando nos tocaba trabajar juntos y si no buscábamos la forma para tener las charlas, o sea, y la verdad es que, digamos, está bueno, digamos, el hecho de hablar con alguien que piensa distinto, sí, pero digamos que no te ataca ni con falacias, ni a Domi, ni a Pop, ni ninguna de esas mierdas que usa en general el surderío berreta, o sea, ¿entendés? Es un lujo hablar con personas, digo, muy formadas, o sea, que piensan distinto y digo, salen debates interesantes. Porque aparte te ayuda a pensar otros problemas, que quizás no los viste, o sea, entonces, digo, para mí es un intercambio muy fructífero, o sea, de hecho tenemos un vínculo excelente. Ahora digo, bueno, ahora es embajador en Chile, pero con lo cual ahora no interactúo, pero eso no quiere decir que no tenga grandes recuerdos de cuando trabajamos juntos Sí, claro. en el sector privado. Digo, vale la pena aclarar esto. Digo, en la empresa donde yo trabajo, digamos, no solo estaba Rafael Bielsa, sino que también, digamos, estaba Vilmi Barra. O sea, gente que no solo, digamos, trabaja en la política, sabe ganarse la vida en el sector privado, y eso yo, digamos, se los valoro. O sea, Eso suma, ¿no? puedo pensar distinto, pero, digamos, o sea, los debates que teníamos eran súper enriquecedores, con Vilma más todavía, porque mi oficina estaba en diagonal a la de Vilma, así digo, estaba bueno. O sea, yo me acuerdo, digamos, cuando me contó cuando estaba sacando su libro sobre las inconsistencias de Cristina Fernández de Kirchner, no las contradicciones, o sea, ese es un libro buenísimo, ¿vendés? O sea, se agarró, se leyó todos los discursos de Cristina Fernández de Kirchner y puso las contradicciones. No, pero me fui de cosas, o sea, voy a volver Sí, claro. estaba con Volvé. con la matemática de 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 los las epidemias. infectólogos. Sí. Sí, digamos eso. Por eso, tiene un problema de orden de magnitudes, o sea, sumado y además no saben de matemática. Y eso, entonces ellos venían y te hablaban de la exponencial, de la exponencial, de la exponencial. Mira, lo primero que tenés que entender es que si vos quisieras llevar una exponencial hasta el límite en algo que es finito, digamos, vos te vas a encontrar tarde o temprano con un techo. Debe ser inexorable. Es decir, en el límite infectaste al 100% de la población del planeta Tierra. Entonces, vos no podés mantener sistemáticamente la función exponencial. En realidad, las epidemias, y como gran parte de la matemática de la naturaleza, lleva a lo que se llama un comportamiento de una logística. Es una función que tiene un primer tramo que trabaja como exponencial y un segundo tramo que trabaja como una logarítmica. O sea, es como una suerte de S estirada, con un piso y con un techo. Entonces, en el primer tramo, la cantidad de infectados crece crecientemente. Y en un momento pasa a crecer decrecientemente. O sea, hay un cambio en lo que se llama en la velocidad, lo que digamos, se llama matemáticamente la velocidad. Es decir, cómo cambia la derivada segunda, que pasa de ser positiva a ser negativa. ¿Por qué es importante ese punto donde cambia? Porque ese punto donde cambia es donde la curva de infectados alcanza un máximo. Ok. ¿Me comprendés? Sí, claro. Entonces, y tiene la forma parecida a una campana. Entonces vos vas teniendo que en el tramo exponencial va creciendo la cantidad de casos y cuando la logística cambia de régimen, de velocidad, es donde está el punto máximo de la El campana, sí. por de alguna manera. Y Sí, sí, ahí se entiende. empieza, si bien crecen, pero crecen, claro, obviamente, crecen decrecientemente, cada vez crece menos. A menor Entonces, velocidad sería. claro, por eso, digamos, la campana entonces entra en la fase 2 por decirlo de alguna manera. Bien. Entonces, ahora fíjate que estos pelotudos, digamos, sistemáticamente dijeron, no, el pico viene en abril, de pifiaron. El pico viene
en mayo, el pico viene en junio, el pico viene en julio. Al final, digamos, o sea, no sabemos dónde carajo está el pico, la verdad, digo, Ahora, eso es lo que es la matemática subyacente. Ujú. ¿Cuál es el problema del coronavirus? El problema del coronavirus es que es un virus que toma muchísima aceleración, tiene mucha aceleración, porque en realidad es un virus de laboratorio. Es falso que salió de los murciélagos, eso es Es un falso, virus digamos. sintético, ¿no? Claro, exactamente. O sea, y que se les escapó digamos, de algún mecanismo, por algo se les escapó de un laboratorio. O sea, Bueno, ahí tenía el eh, Partido Comunista Chino, ¿no? Detrás de todo eso. no, bueno, por eso, pero por eso esa es una, digamos, una discusión, Sí, digamos, sí, es otra ahí. discusión. Claro, exacto. Hay gente que, digamos, que tiene una explicación para eso, digo yo, lo que, pero aparte, por el tipo de velocidad que toma el virus, te das cuenta que es un virus con anabólicos, por decirlo. ¿Me entendés? Y así como sube con todo, después se pincha. O sea, porque justamente es un virus con anabólicos. Entonces, y aparte, en el supuesto mercado donde se contagiaron de un murciélago, en realidad no venden murciélagos. ¿Me Sí, 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 comprendés? O sea, hay un problema. la conozco, vi un documental acerca de eso, sí, me acuerdo, recuerdo bien todo eso. Claro, exacto. Entonces, digamos, es mentira. O sea, es un problema de un... No sé cómo carajo se escapó de un laboratorio. Listo, ya está. Y está claro que por el modo de comportarse el virus es un virus de laboratorio. Ahora, ese es el primer punto. Entonces, la aceleración que toma es muy rápida. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando el pico de la función de infectados supera a las capacidades del sistema sanitario, es ahí donde te empieza a haber un gran colapso de muerte porque vos no le podés dar atención médica. O sea, ese es el gran problema. Entonces, desde mi punto de vista, la cuarentena en la primera fase es muy importante. ¿Por qué? Porque la cuarentena, con una buena asistencia de los medios de comunicación, digamos, hace un laburo muy importante. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hace es cambiarle los hábitos a las personas. Le enseñan a lavarse las manos, le enseñan de la distancia social, le enseñan del barbijo. Eso lo que hace es a la S que implica la función logística, la estira en el tiempo. No cambia la cantidad de infectados, la estira en el tiempo. Al Claro, estirarla en el tiempo, la curva de infectados, ¿sí? Digamos en frecuencia de días o semanas o meses, se aplana. Entonces, mejora la holgura del sistema de salud. Y si vos en entiendo esa perfecto. transición aprovechás para invertir, entonces ahí claramente la cuarentena es muy útil para Le da más aire al justamente, sistema de salud. claro, porque te mejora la holgura del sistema de salud, Sí, porque sí, te te entiendo. quita la presión en casos y además te mejora la capacidad de respuesta. Pero la Lo cual cantidad de esa parte está contagiados al fin y al cabo va a ser la misma. exacto, pero te mejora la relación entre infectados Y tiempo, y sistema de salud. O sea, claro. hace que al estirarte la función logística, el pico de la cantidad de infectados medido en días y no el acumulado, porque la logística mide el acumulado, ¿sí? Sí, En sí, te entiendo. cambio, la otra mide por frecuencia, ya sea diaria, semanal, mensual, no sé, lo que quieras, quincenal, como se te ocurra invocar los datos para que mapeen mejor. En ese contexto, digo, la cuarentena tiene un rol muy importante. Entonces, si vos aprovechás esa semana para eh, mejorar los hábitos de las personas, para, en términos de higiene, mejorar la distancia social, el uso de los barbijos, y bueno, man, digamos, empezás a hacer cosas muy importantes. De hecho, una de las cosas que nosotros hablábamos con Agustín Echevarne, le mando un saludo a mi querido amigo Agustín, que que ya están cerca de cerrar la cantidad de afiliaciones de Unidos. Vamos, bien por ese trabajo que están haciendo.
Lo vi, lo vi. Eh, Ahí lo que nosotros decimos, che, mira, si vos mirás la diferencia entre lo que pasa en Nueva York y Corea del Sur, los subtes están hasta las manos de gente. Ahora, el punto es que los coreanos usan los barbijos y estos no. Y hay y después, o sea, si vos te acordás, al principio, digamos, los infectólogos acá decían que los barbijos no servían para nada. Después que servían. Vos fíjate que a lo largo de todo el proceso, digo, se fueron teniendo un montón de contradicciones, idas y Bueno, venidas. la Tuvimos OMS también, justamente, fue bueno, ella la culpable. bueno, por eso. Entonces, digo, yo creo que con eso, digamos, acabo de explicar el tema, digo, de la cuestión matemática. Y por qué, digamos, en algún sentido, digamos, el proceso de cuarentena tiene sentido. Punto. Ahora, vamos a los otros tres elementos. O sea, uno es el miedo. El miedo es muy importante, porque en el fondo el miedo es un problema del miedo a la muerte. ¿Me comprendés? Y en el fondo, o sea, yo creo que, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. Y Facundo Manes lo explica así. Si vos, o sea, estabas, no sé, no sé, en la selva, por decir algo, y de repente escuchabas el ruido de un león y salís corriendo, o sea, vos no te vas Salís a poner a rajando. verificar la evidencia empírica, digo, a ver si hay o no un león en serio, ¿me comprendés? O sea, Se salís entiende corriendo. perfecto. Y de hecho, cuando Tinelli hacía esas cámaras ocultas, justamente jugaba con eso, o sea, ¿por qué? Porque ante la duda vos salís corriendo, o sea, eso ya está en tu hardware prácticamente. ¿Por qué? Porque son años de evolución, pero aparte porque además tiene una cuestión de dominancia estocástica, ¿no? Aparte, digamos, o sea, si te equivocás, te matan. Sí, sí, se Digo, entiende entonces, perfecto. digo, el miedo tiene un rol muy importante en todo esto, pero en el fondo, Dios sigue siendo el miedo, aparte, después de que fue la peste negra, obviamente que la gente, digamos, o sea, eh, digo, ahí murió un tercio de la población del planeta, digo, no, no es joda. Entonces, ahí la gente, digamos, eso quieras o no, está en nuestro hardware, por decirlo de alguna manera. Sí, se te Ahora, activa el miedo, pero por sobrevivir sería. exacto, entonces, vos fijate lo perverso de los medios de comunicación en consonancia con el gobierno, o sea, te ponían zócalos mostrándote la cantidad de muertos en el mundo todo el tiempo, o sea que básicamente te estaban asustando, te estaban sembrando el terror. De hecho, fíjate lo repugnante del gobierno actual que estuvo lanzando videos para sembrar el terror, asustando a la gente, o sea, verdaderamente algo lamentable. Entonces, desde mi punto de vista, ahí, digamos, el terror juega un rol clave en lugar de... ¿Por qué? Porque vos cuando tenés miedo, digamos, lo que vas a buscar como contrapartida es un seguro. Y la verdad que como el sistema de seguros está hecho pelota por la presencia del sector público, de la presencia del Estado, entonces, digamos, vos terminás reclamando más Estado. Porque en el fondo es como que, ¿me entendés? O sea, vos de repente estás viendo que se te está prendiendo fuego el auto y ahora querés un seguro. O sea, y viene el Estado y te dice, yo te lo doy. Ahora, el punto es que vos Se entiende quizás antes perfecto. querías tenerlo, pero no lo tuviste porque, digamos, o sea, no sé, el Estado se metió, rompió el mercado de seguros. Se Digo, ¿qué es lo que entiende. pasa en la vida? Entonces, frente a ese terror y que vos buscás un seguro, claro, digamos, la intervención del Estado, digamos, digo, en el caso argentino es mucho más grosero, destruyó el mercado de seguros. Entonces, o sea, digo, se vuelve muy complicado. Ahí, digamos, yo tengo toda una discusión, digamos, que nos podría llevar una hora, digo, toda No, sobre entiendo. Rawls y Hayek y Nozick digo, que no viene al caso, o sea, pero ahí el Estado se te presenta como el seguro. Entonces te siembra el terror y te ofrece el seguro.
Eso les abre una posibilidad. Y eso está ligado también con el caso de lo que se llama el uso político de la peste. Justamente en el libro de Foucault, que describe el caso de este pueblo en Francia a fines del siglo XVIII, cómo se utiliza la peste para controlar a la población y marcarle la disciplina. O sea, y te encontrás con que es el sueño húmedo del político interventor, digamos, que en el límite eso se llama comunismo, donde digita qué actividad es esencial, qué no, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, qué días salen unas personas, cuándo salen, a dónde pueden ir, a dónde no pueden ir, es decir, determinan delimitando todo lo que podés hacer y no podés hacer, o sea, te convierten prácticamente en una máquina, pero una máquina funcional al poder, o sea, entonces, fíjate que la combinación del miedo con la peste, el uso político de la peste, conduce a un avance del Estado sobre las libertades individuales y obviamente en el control de la economía, o sea, en definitiva un cercenamiento de la libertad. Y para ponerle la frutilla del postre a todo esto, lo que vos tenés es justamente el trabajo de el doctor Rojas con la economista Rondón García, que básicamente que la supresión sistemática del derecho de propiedad implica un delito de lesa humanidad. Los tres derechos básicos son el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Un delito de lesa humanidad constituye un delito que va contra la vida, o sea, te matan, o va contra la libertad, es decir, que te esclavizan. Sí, Y el punto es genial porque acorde al Estatuto de Roma de 1998, los autores mencionados demuestran que la supresión sistemática del derecho de propiedad constituye un delito de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque cuando vos avanzás sobre la propiedad privada a punto tal de violentar tu base de sustentación, si vos seguís enfrentado al Estado, te vas a morir de hambre. Por lo tanto, no solo que te está asesinando por una vía indirecta, sino que al mismo tiempo en la transición te está torturando también. O sea, son dos delitos, ¿no? O sea, es alguien que te torturó y además te asesinó. Y por otra parte es vos agachás la cabeza y te convertís en un esclavo del Estado, con lo cual eso también, digamos, la esclavitud constituye un delito de lesa humanidad. Por lo tanto, lo que vos tenés en ese contexto, por decirlo de alguna manera, es que los avances sobre la propiedad privada, digamos, a punto tal que pongan en jaque tu base de sustentación, son un delito de lesa humanidad. Fíjate perfecto. esto, que esto es muy importante porque la cuarentena, digamos, donde el gobierno argentino usó todos estos elementos, fíjate que implica hacerte nulo los ingresos. Ahora, la plata de los chorros de los políticos no se toca, porque te No, esa obligaron a no. seguir pagando impuestos. No, claro, la de ellos no se tocó. O sea, ellos determinaron que la gente honesta, de bien y que trabaja, sus ingresos fueran nulos. Ahora, los políticos de mierda, ninguno se tocó la remuneración. Ah, no, bueno, la de ellos no. ¿Por qué la de ellos no? Digo, si ellos unilateralmente están haciendo que nuestros ingresos se destruyan. Ese es el primer punto. El segundo punto es, además, o sea, nosotros te hicieron, el primero es te hicieron cero los ingresos, segundo te obligan a pagar impuestos, tercero te obligan a mantener la plantilla laboral y además no podés bajar los salarios. Entonces vos lo que ahí tenés es que justamente se genera una situación de estrés financiero, además con incertidumbre sobre cuándo termina la cuarentena. Claro, Entonces, en este olvídate. contexto, que te digo, primero te comiste el capital de trabajo, una vez que te comiste el capital de trabajo, empezó a explotar los cheques rechazados, digamos, con lo cual
le transferiste un quilombo enorme a los bancos, motivo por el cual, digamos, cuando el Banco Central quería obligar a los bancos a apretar, no lo podían hacer, por eso tuvieron que hacer un régimen de garantías. Y no solo eso, sino que además empezaste a destruir el capital de las empresas. Por lo tanto, lo que vos estás haciendo es no solo lesionar el capital, ¿sí? O sea, porque estás mandando un montón de empresas a la quiebra, o sea, entonces ahí lo que vos tenés, no solo que estás mandando un montón de empresas a la quiebra, sino que además, sumado a la rigidez del mercado laboral, esto va a hacer que la salida sea muy, muy lenta. O sea, Argentina no solo se va a comer una piña de novela, donde si además esto estalla como una hiperinflación, Sí, digamos, vos lo olvídate, que ahí vas a ya. tener es la crisis económica y social de la historia, digamos, hacer un candombe Pobreza, social enorme. desempleo. Sí, bueno, está bien, sí, pero vas a tener quilombos más grandes. De hecho, fíjate que ya están tomando lugar, los tapan, no los muestran, pero digamos están los problemas. Y no, no solo eso, sino que además vos, digamos, la recuperación en Argentina va a ser muy lenta, Por la rigidez del porque mercado laboral. sí, no solo por la rigidez del mercado laboral, sino además por todo el daño que causaste en el tejido productivo. Digamos, porque vos, digamos, la entrada y salida de gente al mercado laboral como consecuencia de un shock transitorio podrías haberlo resuelto de otra manera y, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, sí, le voló la tasa de desempleo y ahora en los últimos 2 meses creó 8 millones de puestos de trabajo y se espera que en septiembre ya esté regularizada la situación. Digamos, no es lo que va a pasar en Argentina. Mm. Entonces, al margen de eso, de esa situación, lo que vos ves es que digamos, Argentina es el peor caso de todos y además eso se solapa también con lo que está pasando a nivel del manejo del gobierno. El gobierno, el presidente Alberto Fernández tuvo un conference call con Lula y donde básicamente cuando nombra a quienes no están para ayudarlo, digo, y dice Nada, Chávez, Lugo, Evo Morales, el propio Lula, el foro de Sao Bachelet, Paulo. digamos, claro, son todos los soretes del Foro de San Pablo. Entonces, digamos, la agenda es esa, y la agenda esa implica ir a Venezuela, y Venezuela. Digo, porque las expropiaciones está el intento de Vicentín, está lo que pasó con la TAM, digamos, está lo que está pasando con Edesur, está, digamos, pasando, Mercado digamos, Libre también, ahora un quilombo. Mercado Libre, bueno, en todo, sí, pero eso me parece más por una cuestión de sindical, pero, Sí, claro. digamos, habría que ver, digamos, si está coordinado desde el Ejecutivo, eso no lo sé. Entonces vos lo que ves es que eso, digamos, es como que estaríamos pasando de la fase 2 a la fase 3 de la agenda del Foro de San Pablo, y fase 3 es Venezuela, y Venezuela en los últimos 6 años cayó 70% del PBI, digamos, este año esperan tener 4000% de inflación, tienen 96% de pobres, tienen 79,5% de indigentes, tienen un salario promedio en dólares de 72 centavos diarios. Entonces, en todo ese contexto, digamos, sí, lograron que todos sean iguales, son igualmente pobres. O sea, Y todos entonces, pobres. y claro, digamos, el paraíso socialista, digamos, o sea, son todos iguales, pero no se dieron cuenta que terminaron todos pobres, ¿no? Sí, Entonces, muerto de hambre la y con un realidad, éxodo de gente terrible, además que se te va, porque se te va. claro, obvio, digo, se fue un montón de gente, digamos, los que se quedaron, el venezolano promedio perdió 10 kilos de peso, obviamente que no hay libertad, eh, y bueno, digamos, parece que ese es el modelo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, digamos, habrá que ver qué pasa el día que estalle la crisis y cómo, digamos, se, se reorganizan las fuerzas del peronismo, o sea, a ver si todos se meten debajo de la pollera de Cristina Fernández de Kirchner o se produce un cisma ahí digamos, en el peronismo y donde queden enfrentados Una el guerra de peronismo facciones. nacional con, digamos, un peronismo que, digamos,
tenga, a pesar de su nefasta base nazi, porque digo nacionalsocialismo, dicho por el propio Perón, vayan tomen una posición más racional y más republicana, y que en esa batalla, yo creo que la población no peronista va a apoyar a esa facción del Si peronismo se, y claro, si se bueno, da esa guerra vamos a de tener. facciones, si no, vos decís que van todos bajo Cristina. Sí, olvídate. Y ahí, digamos, esto es Cuba directamente, no Venezuela. Claro. Javi, me encantó la charla porque además acá de verdad tenés tiempo para poder expresar bien todo, hablaste de Pandenomics, me quedo con esa frase que dijiste que Sí, cuando sí, el digamos, Estado... déjame marketinearlo, que lo voy a presentar el 14 de agosto a las 22 horas en un Ticketed Live. Y para quienes quieren comprar la entrada, que están a precios módicos, pues son 500 pesos, nada. Tienen que entrar en www.ticketek.com.ar y ahí compran las entradas para ver Pandenomics. No sean chotos que van a ver esto en profundidad. Yo me voy a sumar y voy a invitar también al grupo joven que coordino Haceme y de la marketing, Fundación viejo, Libertad dale, hacé a marketing. que se sume. Claro que sí, Javi. Javi, te propongo, que ya nos estamos quedando sin tiempo, te voy a decir 10 nombres y me lo definís con la primera palabra que se te viene a la cabeza. ¿Te animás? Sí, no creo, dale. Tranquilo, no, no, ya lo has hecho, no, no. Cristina Fernández, Nefasta, Macri, nefasto. Alberto Fernández, Le tocó bailar con la más fea. Alfonsín, Fracasado hiperinflacionario. Perón, Tipo inteligente, pero que hizo mucho daño. Menem, El mejor presidente de la historia argentina. Cavallo, El mejor ministro de Economía de la historia argentina por lo que hizo en el primer gobierno de Menem. el Papa Francisco, Eh, el mal. Messi, El mejor jugador de fútbol de toda la historia. Maradona. La incoherencia caminante. Eso era todo, Javi. Bueno, desde ya te agradezco muchísimo, muchísimo todo este tiempo que te tomaste para charlar, con todo lo que es tu audiencia y demás. Sabés que cuando esto termine, ojalá que puedas presentar tu libro también acá en Rosario, que nosotros te lo presentamos. Eh, o sea, Obviamente, va a ser un placer. ¿Cómo no voy a ir a Rosario? ¿Cómo no voy a claro, ir a Rosario? Digamos, o sea, así, es una de mis. A ver, Dios, digamos, la verdad que cada vez que me toca ir al interior del país la paso bárbaro. O sea, no me voy a poner a mencionar a todos los lugares a donde voy que la paso bárbaro porque después van a decir, ah, te olvidaste este. Y sí, porque la verdad bueno, que a todos los lugares donde voy la paso muy bien acá te y tratamos muy siempre. bien nosotros. Sí, todos me tratan muy bien y la paso muy bien en todos lados. O sea, por eso no me hagas mencionar porque, digamos, No, todos me tranquilo. tratan muy bien y en todos los lugares la paso muy bien. Bueno, entonces te tomo la palabra que cuando se pueda, se termine todo este caos, vamos a presentar tu último libro acá en Rosario, te lo vamos a presentar. Así que nada, te agradezco muchísimo, sabes que te aprecio y te admiro muchísimo, y te dejo que hagas la famosa arenga libertaria. Muchachos, si el futuro no es negro, ese futuro va a ser liberal. Y si nos juntamos todos, vamos a lograr cambiar la historia argentina. Así es que sigan bancando las ideas de la libertad porque el futuro es liberal y como corresponde, la arenga libertaria. ¡Viva la libertad, carajo! Bueno, gente.